Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con los temas que estamos viendo aquí de estructura de datos y conceptos de programación. Vamos a ver este tema que se llama, bueno, le puse así de tema, su algoritmo, su programa o su rutina. Vamos a ver qué son palabras sinónimos para indicar subprocesos. Empecemos con esto. Dice, divide y vencerás. Dice, en muchos campos de la ingeniería, cuando se tiene un problema muy grande o muy complejo, se recurre frecuentemente al principio divide y vencerás, que se deriva de la máxima bíblica reino dividido no permanecerá. Lo anterior implica resolver un problema difícil, dividiéndolo en partes más simples tantas veces como sea necesario, hasta que la resolución de las partes se torna obvia. La solución del problema principal se construye con las soluciones preliminares encontradas. En ciencias de la computación, la frase divide y vencerás, por sus siglas en español, divide y vencerás, ¿verdad? De YV, hace referencia a uno de los más importantes paradigmas de diseño algorítmico. El método está basado en la resolución de un problema, dividiéndolo en dos o más subproblemas de igual tipo o similar. El proceso continúa hasta que estos llegan a ser lo suficientemente sencillos como para que se resuelvan directamente. Al final, las soluciones a cada uno de los subproblemas se combinan para dar una solución al problema original. Veamos el concepto de subalgoritmo. Dice, en programación a veces hay que dividir en partes un algoritmo general y grande que resuelve un problema. A cada una de las tareas particulares necesarias para que dicho algoritmo general alcance el objetivo para el que fue diseñado se le llama subalgoritmo. Esta técnica suele denominarse divide y vencerás. Esto debido a que se divide el problema en pequeñas partes hasta alcanzar la solución del problema general. Este concepto está vinculado al diseño estructurado de algoritmos, en el cual un problema se divide en partes que posteriormente son resueltas por un módulo. Cada módulo coincidirá con un subalgoritmo. Tenemos aquí un esquema en el que tenemos un algoritmo principal y algunos subalgoritmos. Vean ustedes cómo aquí hace falta representar las líneas de código, pero en algún momento alguna línea de código va a llamar al subalgoritmo 1. En algún momento este subalgoritmo 1 va a llamar a este subalgoritmo 1.1 y luego este va a entregar un retorno de información de datos, y al terminar de ejecutarse este subalgoritmo 1 también va a ejecutar un retorno de información. Va a seguir ejecutándose el algoritmo principal y pudieses tener una llamada a un subalgoritmo 3, el cual entregará el retorno inmediatamente a la línea de la cual fue llamado, y más adelante posiblemente un subalgoritmo 3 sea llamado y el término pues también entregará el control al algoritmo principal en la línea siguiente donde fue llamado. Esta es la idea de los subalgoritmos. Ahora, subrutinas. Dice, una subrutina es una secuencia de instrucciones que se invocan desde un programa para ejecutar una tarea. Una vez completada, regresa el control al lugar de donde fue llamada. Pueden ser definidas por el programador o proporcionadas por el lenguaje de programación. Así entonces vamos a tener dos tipos de subrutinas y las subdividiremos en funciones y procedimientos. La diferencia principal entre una función y un procedimiento es que las funciones regresan un valor como resultado de su ejecución, mientras que los procedimientos no lo hacen. Ambos se componen de un cuerpo donde se encuentran las instrucciones que se ejecutarán y de una cabecera donde se especifica su nombre, sus parámetros y su tipo de retorno si se trata de una función. Su propósito principal es encapsular secciones de código que se puede utilizar múltiples veces, reduciendo el tamaño de los programas, mejorando su legibilidad y facilitando su mantenimiento. A la cabecera de las subrutinas, así como a su cuerpo, se les llama declaración, mientras que la instrucción en el programa principal usada para iniciar su ejecución recibe el nombre de invocación o llamada.
Las subrutinas o subprocesos se clasifican en funciones y procedimientos, como ya lo vimos antes. Las funciones típicamente regresan un solo valor o resultado al proceso que lo llama invoca, mientras que los procedimientos pueden devolver 0, 1 o más valores. En caso de no devolver valor alguno, es que se hace una tarea de entrada o salida de información. Los subprocesos pueden tener alguno de los dos formatos siguientes: la palabra clave subproceso y el nombre del subproceso, su declaración de variables, las acciones que queremos que hagan y la indicación de que termine el subproceso. El siguiente formato sería la palabra clave subproceso, el nombre del subproceso, más aparte entre paréntesis una lista de parámetros formales que vendrán a ser algunos pues como variables que van a recibirse, que vienen desde el algoritmo principal o de algún subalgoritmo padre. Vamos a atender también alguna declaración de variables locales válidas dentro del subproceso y pues algunas tareas, acciones y la indicación de finalización del subproceso. Entonces, estos dos son los dos formatos que vamos a tener en el ámbito de subprocesos. Ahora, ¿cómo se pueden llamar o invocar desde el proceso principal o de algún otro subproceso padre? Va a ser de la siguiente forma. El formato 1, pues solamente con el nombre del subproceso, es decir, este nombre que tenemos aquí arriba, solamente poniéndolo en una línea del algoritmo principal o del subproceso padre, con eso va a ser suficiente para la llamada. En el caso del formato 2, donde tenemos parámetros formales, tendrá que ser el nombre del subproceso y entre paréntesis las variables que vamos a pasar como datos o vienen aquí como parámetros formales que van a pasar la información hacia el subproceso. Ahora, ¿dónde poner los subprocesos? Antes o después del proceso principal. El lugar conveniente para colocar estos depende del entorno y el lenguaje de programación usado. En pseudocódigo, que es típicamente lo que vemos aquí en el PSeInt, da lo mismo escribirlos antes o después. En estos apuntes se adoptará la política de escribirlos después del algoritmo principal. Respecto a los parámetros formales, se recomienda que al nombre se le anteponga alguna identificación que los permita distinguir como tal, es decir, como parámetros formales, y si son de entrada de datos, de salida de datos, o si son usados en ambas tareas. Entonces, podríamos tener el nombre del parámetro o de una variable, más aparte agregarle antes alguna identificación, por ejemplo, una E, una I de input, o una X, algún otro detallito que nos permite identificar que son los parámetros que vamos a estar usando. ¿Sale? Ahora, ¿cómo los vamos a manejar dentro del PSeInt? ¿Cómo se ve este tema? Bueno, si el perfil del lenguaje seleccionado lo permite, pues habrá que, recordemos que hay que ver las opciones del pseudocódigo. Se pueden declarar nuevas funciones o subprocesos en un algoritmo en pseudocódigo. La sintaxis será la siguiente. La palabra clave función, una variable de retorno, recordemos que es el símbolo de asignación, el nombre de la función y los argumentos, o que ya vimos que se llaman parámetros formales, las acciones, que por ahí incluirá una declaración de variables, y la identificación del fin de la función. Entonces, vamos a comenzar con la palabra clave función, pero también podemos empezar con la palabra subproceso o subalgoritmo, que son sinónimos, es decir, aquí en lugar de función pudiera ser subproceso y fin subproceso, o subalgoritmo, fin subalgoritmo. Seguida de la variable de retorno, esta, ¿verdad? En el caso de que sea una función, el signo de asignación, que aquí está marcado, el nombre de la función o subproceso y finalmente la lista de argumentos entre paréntesis. Por ejemplo, este que tenemos aquí sería la palabra clave subproceso, así nos va a aparecer en los algoritmos, ¿verdad? Este es la variable de retorno, es decir, la variable que va a aportar la información hacia el algoritmo principal o subalgoritmo padre. El símbolo de asignación, miren, aquí está todavía seleccionado.
En la función o su proceso se llama así, calcular doble y entre paréntesis num, que es argumento o ya vimos parámetro formal. Aquí está una declaración de variables, definir res como real y luego aquí se hace, vean ustedes cómo es que el parámetro se emplea dentro de una expresión. En este caso se multiplicará por 2 y la variable res es la que portará la información, porque aquí no lo indica, ¿va? Portará la información hacia el subproceso, al proceso principal, perdón. Dice, existen variantes para esta estructura. Dice, si la función no retorna ningún valor, puede omitirse la variable de retorno y el signo de asignación. Es decir, se puede colocar directamente el nombre y los argumentos a continuación de la palabra clave función o subproceso. Entonces será esta la sintaxis: función o subproceso, subalgoritmo, nombre de la función y entre paréntesis los argumentos o parámetros. Aquí viene un ejemplo. Vean ustedes, palabra clave subproceso, el nombre del subproceso o función, entre paréntesis el parámetro o argumento, y aquí nos dice precisamente, ¿va? Escribir el valor original de X es, y vean ustedes cómo el parámetro se vuelve a utilizar, bueno, se utiliza dentro del subproceso. Dice, si el subproceso no recibe ningún valor, pueden colocarse los paréntesis vacíos u omitirse, finalizando la primera línea con el nombre de la función o subproceso. Entonces, podemos dejarlo la palabra clave, el nombre de la función y paréntesis vacíos o sin ellos, como tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, es nada más un saludar, escribir hola mundo y ya, ¿verdad? Además, dice, opcionalmente pueden agregarse las palabras clave por valor o por referencia para indicar el tipo de pasaje de cada argumento o de parámetro formal. Dice, si no se indica, los arreglos se pasan por referencia, las demás expresiones por valor. Ya después vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos detalles. El pasaje por referencia implica que si la función modifica el argumento, se modificará en realidad la variable que se utilizó en la llamada, mientras que el pasaje por valor implica que la función opera con una copia de la variable o el resultado de la expresión que se utilizó en la llamada, por lo que las modificaciones que aplique la función no se verán reflejadas fuera de la misma. En este caso tenemos un pase por referencia, porque ya vimos, la mayoría de los que vimos antes son por valor, entonces este será por referencia, y vean ustedes cómo es que el parámetro se multiplica por 3, pero también es alterado. Entonces el valor del parámetro va a ser modificado y eso es lo que se va a regresar hacia el algoritmo principal. ¿Sí? Entonces dice por aquí, los ejemplos 1 y 4 son funciones, pues regresan un valor al algoritmo principal, mientras que los ejemplos 2 y 3 son procedimientos, pues no retornan un valor al algoritmo principal. Entonces, este es una función, este es, como dice aquí, son procedimientos, ¿verdad? El 2 también es un procedimiento y este es una función también. Dice, las reglas para los nombres de subprocesos o funciones, variables de retorno y argumentos son las mismas que para cualquier identificador en pseudocódigo. Ya sabemos que los caracteres válidos son letras, números y guión bajo o subrayado. A continuación el pseudocódigo completo con las funciones anteriores, es decir, con los ejemplos que vimos por aquí. Eso lo vamos a ver en un siguiente video. Gracias.